Welcome back to the show, everyone. As you can see, I am joined Bienvenidos de nuevo al programa. Como podéis ver, hoy me acompaña y me alegra mucho presentaros a John Mearsheimer. John Mearsheimer es profesor distinguido Wendell Harrison de Ciencia Política en la Universidad de Chicago. Es uno de los principales académicos realistas en relaciones internacionales y autor de varios libros, entre ellos El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos, escrito junto a Stephen Walt. Profesor Mearsheimer, un placer tenerle en el programa. Muchas gracias por dedicar su tiempo. Good to have you on the show. Thank you so much for taking the time. Me alegra estar aquí, Danny Haiphong. Amazing. Well, let's begin with Increíble. the latest Bueno, developments. empecemos con los últimos acontecimientos en la guerra de Estados Unidos contra Irán. Voy a abrir este resumen aquí. Estados Unidos ha estado llevando a cabo campañas de bombardeo, parece que varias cada día. Ha atacado gran parte del sur de Irán, las ciudades y zonas costeras, como Bandar Abbas, la isla de Qeshm y otras similares. Mientras tanto, Irán, y te he oído hablar de esto en otros programas, ha estado causando daños bastante graves a Estados Unidos, atacando durante la noche la base aérea en Kuwait, un sistema de alerta temprana por radar también en Kuwait, una concentración de soldados estadounidenses en ese país, además de centros de mando y control y zonas de mantenimiento de casas en Jordania y Bahrein. In Jordan and Bahrain. Also, we have. Además, tenemos cada vez más pruebas de que entre esas bajas podría haber tropas estadounidenses. Hay imágenes por satélite que muestran que en el Hotel Crown Plaza de Omán, un misil impactó directamente. Ese hotel se sabe que aloja exclusivamente a soldados de Estados Unidos. Y no solo está Estados Unidos atravesando defensas aéreas, también está viendo cómo destruyen las suyas. Aquí vemos imágenes por satélite que muestran que un lanzador de defensa aérea Patriot fue destruido en Erbil, en Irak. Profesor Mearsheimer, ¿puede ayudarnos a entender por qué Estados Unidos fue a la guerra? ¿Y qué opina de la situación actual, ahora que Trump presume de estar listo para acabar con Irán? He's ready to finish off Iran. Bueno, creo que fuimos a la guerra porque pensábamos que podríamos lograr una victoria rápida y fácil. Está bastante claro que los israelíes, y aquí me refiero a David Barnea, el jefe del Mossad, y al primer ministro Netanyahu, se inventaron esta historia de que si lanzábamos la guerra con una campaña de impacto y asombro y decapitábamos al régimen, eso, en la práctica, haría que los iraníes se rindieran y podríamos negociar un buen acuerdo con ellos. Y ese buen acuerdo implicaría no solo un cambio de régimen, sino también poner fin a su capacidad de enriquecimiento nuclear, a su capacidad de misiles de largo alcance y a su apoyo a los hutíes, a Hamas y a Hezbollah. Esos eran los objetivos. So those were the goals. And again, we thought that this shock in our campaign Y de nuevo, pensábamos que esa campaña de impacto y pavor nos permitiría alcanzar esos objetivos rápidamente. Fue una idea absurda. No había ninguna razón estratégica de peso para creer que eso funcionaría. Y, por supuesto, no funcionó. Los iraníes han demostrado ser unos adversarios sorprendentemente duros, tanto para Estados Unidos como para Israel. El resultado final es que el 17 de junio de este año, el presidente Trump firmó ese memorando de entendimiento con Irán, que en la práctica era un documento de rendición. Si uno mira los 14 puntos del acuerdo que se negoció, ese memorando de entendimiento se ve claramente que fue una victoria para los iraníes en casi todos los aspectos. Pero en ese momento, alrededor del 17 de junio y justo después, parecía que la guerra iba a terminar. Pero el presidente Trump no estaba satisfecho con el memorando de entendimiento y pensó que podía desafiar a los iraníes en relación con el artículo 5 de ese memorando, que trataba sobre quién controlaba el estrecho de Hormuz. A mí me parece claro, por lo que dice el artículo 5, que eran los iraníes quienes controlaban el estrecho. Sin embargo, Estados Unidos no estaba conforme con esa interpretación y afirmó que tenía derecho a crear un canal separado dentro del estrecho de Hormuz, fuera del control de los iraníes, por el que en la práctica podríamos escoltar barcos a través del estrecho.
in effect, escort ships through the strait. The Iranians said this was unacceptable. Los iraníes dijeron que eso era inaceptable, y fue precisamente ese desacuerdo el que estalló en un enfrentamiento que nos ha llevado a la situación actual, con esta serie de bombardeos de represalia diarios que mencionabas antes. Añadiría además que el presidente Trump ha decidido restablecer el bloqueo del estrecho. Y por supuesto, los iraníes también han restablecido su propio bloqueo del estrecho. Así que, en cierto modo muy importante, hemos vuelto al punto en el que estábamos el 16 de junio, el día antes de que se firmara el memorando de entendimiento. June, the day before the memorandum of understanding was signed. Sí, bueno, hay indicios de que esto ya está teniendo un impacto bastante grande, profesor Mearsheimer. Según Reuters, no ha pasado ningún superpetrolero ni ningún buque de gas natural licuado por el estrecho en el último día. También hay informes de que las navieras internacionales están evitando ahora el corredor de Omán por los fallos en la protección de los buques. Todo esto llega después de que Irán atacara 2 superpetroleros y, según se informa, también el puerto de Fujairah en los últimos días. ¿Qué tipo de impacto puede tener esto? Para empezar, Estados Unidos, cada vez que el mando central publica un informe sobre el tema, dice que todo se centra en reducir la capacidad de Irán para controlar el estrecho de Hormuz o para poner en peligro la navegación en esa zona. ¿Qué opina de esto? ¿Es algo posible? ¿Está Estados Unidos teniendo éxito en ese terreno? Bueno, está claro que Estados Unidos no ha conseguido arrebatar a los iraníes el control del estrecho. Los iraníes controlan claramente el estrecho de Hormuz. Y si deciden que ningún barco puede entrar ni salir del Golfo Pérsico, prácticamente pueden hacerlo realidad. Y no hay mucho que podamos hacer al respecto. Creo que eso está bastante claro. Lo que ha ocurrido en los últimos meses, y que es muy importante entender, es que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han abierto oleoductos diseñados para sacar el petróleo del Golfo sin pasar por el estrecho de Hormuz. Todo el mundo dice que el 20% del petróleo y el gas del mundo sale por ese estrecho. No hay duda de que eso era cierto el 28 de febrero, cuando empezó la guerra. On February 28th, when the war started. But what's happened since then is... Pero lo que ha pasado desde entonces es que yo diría aproximadamente un 7% del petróleo mundial que venía de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos sigue saliendo. Así que una gran parte de ese 20% sigue fluyendo por oleoductos. Hay un oleoducto que cruza Arabia Saudí hasta un puerto llamado Jambu, que está en el Mar Rojo. Desde allí, ese petróleo sale de Jambu, atraviesa el Mar Rojo y llega a los mercados internacionales. Y luego, en cuanto a los Emiratos, tienen un oleoducto que va hasta Fujairah, del que hablabas antes. Entre Fujairah y Jambu, yo diría que alrededor de un 7% del petróleo mundial sigue fluyendo. Así que no hemos cortado un 20% del petróleo mundial procedente del Golfo, solo hemos cortado un 13%. Ahora bien, lo que está ocurriendo es que parece bastante claro que los iraníes han cerrado Fujairah, que ya no sale más petróleo de allí. Además, los iraníes acaban de decir a los hutíes que se acerca el momento de cerrar el Mar Rojo. Eso significa que el petróleo saudí que sale de Jambu dejará de salir de Jambu o dejará de salir por el Mar Rojo. Y todo esto, como muestra el artículo que acabas de poner en pantalla, viene de que Irán pidió a los hutíes que cerraran Bab el-Mandeb, el estrecho al final del Mar Rojo, si Estados Unidos ataca la red eléctrica. Pues bien, el presidente Trump ha prometido atacar la red eléctrica iraní la próxima semana. Y eso significa que los hutíes cerrarán el Mar Rojo. Así que ese 7% que ha estado saliendo por los oleoductos de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos dejará de salir. Y ese 7% es realmente importante para evitar que la economía internacional se precipite por un abismo. Así que lo que está ocurriendo ahora mismo es muy trascendental.
most definitely. And Sí, sin duda. He consultado el informe de Reuters, compartido por Middle East Eye, sobre el posible cierre del estrecho de Bab el-Mandeb. Y aquí está el informe. Es del Times of Israel. Reuters está detrás de un muro de pago bastante estricto. Trump dijo que se inclina por ampliar una ofensiva militar contra Irán, advirtiendo que más le vale comportarse. Y esto incluye informes sobre ataques a infraestructuras energéticas, así como posibles operaciones terrestres. Profesor Mearsheimer. as possible ground operations, Professor Mearsheimer. Now, this was Iran's response from Esta fue la respuesta de Irán desde el cuartel general de su ejército, diciendo que cualquier infraestructura que sea atacada recibirá una respuesta equivalente, con ataques a infraestructuras propias en el Golfo y en la región. Infraestructura por infraestructura, como lo ha expresado el ejército iraní. Así que, profesor Mearsheimer, ayúdenos a evaluar hacia dónde se dirige todo esto. Estados Unidos dice que va camino de la victoria contra Irán con estos nuevos bombardeos, pero Irán está demostrando una capacidad bastante fuerte para responder de forma defensiva, según afirma, frente a esos ataques. ¿Qué opinión le merece esta situación que va en aumento? What do you make of this growing situation? Let me make a couple points, Danny. First of all, Déjame señalar un par de cosas, Danny. Primero, Estados Unidos e Israel representan una amenaza existencial para Irán. Así que los iraníes no van a rendirse. Van a luchar hasta el último hombre. La idea de que los iraníes son blandos y que un poco de poder militar estadounidense, aquí o allá, bastará para que levanten las manos es una ilusión. Eso no va a pasar. En Irán hay dirigentes duros, muy duros, y van a pelear hasta el final. No van a ceder. Pero hablemos de las posibles estrategias que tenemos para ganar la guerra. Aceptemos que ellos no se van a rendir, pero quizá podamos ganar. Todo empezó con una campaña de bombardeos que duró 4 días. Fue una campaña de bombardeo estratégico. campaign that lasted 4 days. It was a strategic bombing campaign. And it was waged by the Israelis and the Americans. Y fue una guerra librada por los israelíes y los estadounidenses por un lado y los iraníes por el otro. ¿Por qué nos retiramos después de 40 días? Nos retiramos el 8 de abril, después de 40 días, porque no podíamos ganar la guerra con esa campaña de bombardeo estratégico. Es muy importante entender eso. La campaña de bombardeo estratégico fracasó. Luego, el 13 de abril pasamos a un bloqueo. El bloqueo duró hasta el 17 de junio, cuando firmamos el memorando de entendimiento. El bloqueo también fracasó. No solo fracasó la campaña aérea, sino que el bloqueo tampoco consiguió que los iraníes siguieran nuestro juego. Usamos el poder aéreo, usamos el poder naval, y luego está la posibilidad del poder terrestre. La gente habla de una invasión de Irán. Eso no es un argumento serio. No puedo creer que alguien le preste atención. ¿Cuántas pestes que ponemos en Oriente Medio o en el Golfo Pérsico? In the Middle East or in the Persian Gulf. I'd guess that we have at the most 6,000. Supongo que, como mucho, tenemos 6,000. La idea de que podamos hacer algo parecido a invadir Irán con 6,000 soldados es ridícula. Hay gente que habla de 50,000. Dicen que hay 50,000 tropas estadounidenses en la región. Pero la cuestión no es cuántos soldados hay en total en la región. La pregunta es, ¿cuántas tropas de combate tenemos? ¿Cuántos marines y cuánta infantería del ejército? ¿Cuántos son realmente los que aprietan el gatillo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ni siquiera tenemos 10,000 de esos. Estamos hablando de un país, Irán, con 93 millones de habitantes, con una capacidad militar considerable y con un terreno muy difícil. La idea de que vamos a invadir ese país y conquistarlo o conquistar una parte importante de él con una fuerza tan pequeña, de nuevo, no es un argumento serio. Así que no tenemos una opción terrestre. La opción marítima, que era el bloqueo, fracasó, y la campaña de bombardeos estratégicos también fracasó. Entonces, ¿en qué estamos metidos ahora? Estamos metidos en estrategias de represalia, de ojo por ojo. Esto no es una campaña de bombardeos estratégicos. Y de hecho, si escuchas lo que dice el presidente Trump, de alguna manera está amenazando con volver a esa campaña la próxima semana, cuando habla de atacar puentes, centrales eléctricas y cosas por el estilo. Eso sí, sería una campaña de bombardeos estratégicos.
Pero eso no es lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo es que ambos bandos están metidos en una estrategia de represalias. Estos son ataques limitados al otro lado. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse es, ¿crees que esto va a funcionar? ¿De verdad piensas que una estrategia de ojo por ojo va a hacer que los iraníes se rindan? No va a funcionar. Si una campaña aérea masiva como la que lanzamos durante los primeros 40 días de la guerra no funcionó, explícame cómo va a funcionar una estrategia de ojo por ojo. Y por cierto, y podemos entrar en más detalles si quieres, creo que los iraníes están causando más daño a los activos estadounidenses de lo que Estados Unidos está causando a los activos iraníes. Y si me equivoco, eso solo significa que están empatados, que ambos bandos se están golpeando mutuamente y ninguno tiene ventaja. Pero yo creo que los iraníes sí tienen ventaja en este intercambio de ataques de ojo por ojo. Entonces, cambia medio da breistregre. De nuevo, hay que recordar que los iraníes son tipos duros. Nos enfrentamos a adversarios formidables, eso para empezar. En segundo lugar, los bombardeos estratégicos no funcionan. En tercero, un bloqueo no funciona. En cuarto, no tenemos opción terrestre. Y en quinto lugar, el ojo por ojo no va a funcionar. Todo esto nos dice que estamos jugando con una mano perdedora. Y por cierto, por eso el presidente Trump firmó el memorando de entendimiento el 17 de junio, como ya dije antes. Ese fue un documento de rendición. ¿Por qué? Porque los iraníes habían ganado la guerra. Luego decidió que no estaba satisfecho con el memorando de entendimiento y que iba a buscar alguna forma ingeniosa de anularlo, de ganar, de conseguir un acuerdo mejor, lo que fuera. Y ahora está metido en esta estrategia de represalias. Ha vuelto a imponer el bloqueo, pero no veo cómo eso puede llevar a un éxito para el presidente Trump. Al final, va a tener que llegar a un acuerdo con Irán, en el que Irán salga ganando. Profesor Mearsheimer, quizá podamos entrar en algunos detalles sobre qué es exactamente lo que le da a Irán la ventaja en esta nueva fase del intento de Estados Unidos de derrotar a Irán mediante la guerra. Porque hay personas que ven este programa y otras cuyos comentarios he leído que expresan su preocupación por la estrategia de Irán. E incluso algunos temen que haya perdido capacidad de presión. Pero me interesa saber qué considera usted que representa la ventaja de Irán en este contexto, teniendo en cuenta esas preocupaciones que he estado viendo e incluso recibiendo en mensajes. Llevo mucho tiempo diciendo que cuanto más se alargue la guerra, mejor le irá a Irán. Si hablamos del equilibrio de poder coercitivo, cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho y menos petróleo salga de Oriente Medio, más daños sufre la economía mundial, más daños sufre la economía estadounidense y más se resienten las perspectivas políticas del presidente Trump. Y llegará un momento en que no le quedará otra que llegar a un acuerdo. Eso fue lo que pasó el 17 de junio. Recordad que el presidente Trump dijo, firmé el memorando de entendimiento porque pensé que si no lo hacía, nos enfrentaríamos, y estas fueron sus palabras, a una catástrofe económica. Eso fue lo que dijo. Y también dejó claro que no quería convertirse en Herbert Hoover. Dijo eso en el contexto de la firma del acuerdo del 17 de junio. Bien, la dinámica básica que le llevó a firmar el memorando de entendimiento y a decir esas cosas sigue siendo la misma. Así que, en resumen, va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo con los iraníes, más pronto que tarde, porque las consecuencias económicas de no hacerlo serían desastrosas. Y eso sería aún más cierto si la próxima semana sube la apuesta y ataca las plantas de energía iraníes, y luego los iraníes, colaborando con los hutíes, bloquean el Mar Rojo. Eso sería un desastre. Exacto. Así que Trump va a tener que cerrar un acuerdo. No hay otra salida. No tiene forma de ganar. ¿Cuál es la baza que tiene Trump? Su baza es que puede causar un gran daño con el tiempo a la economía iraní.
I think there's no question he can do real Creo damage. que no hay duda de que puede causar un daño real. Pero la cuestión es que los iraníes han estado sufriendo enormemente bajo las sanciones estadounidenses y también han sufrido muchísimo en esta guerra. Y todo eso te dice que están acostumbrados a sufrir y que han encontrado todo tipo de formas ingeniosas de reducir al mínimo el sufrimiento que padecen. Además, como te dije antes, se enfrentan a una amenaza existencial. Y cuando te enfrentas a una amenaza existencial, estás dispuesto a soportar enormes cantidades de castigo. Solo hay que pensar en los bombardeos de Japón y de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, con esas enormes campañas de bombardeo estratégico en Alemania y en Japón, no conseguimos poner de rodillas ni a los japoneses ni a los alemanes. Not bring the Japanese and the Germans to their knees. We inflicted massive punishments on both societies. Impusimos castigos enormes a ambas sociedades, pero la gente aceptó el golpe y siguió adelante. Y lo mismo va a pasar aquí con respecto a los iraníes. No van a rendirse, no en este momento. Y para cualquiera que tenga dudas sobre eso, solo hay que ver las imágenes del funeral del Ayatollah Khomeini, ¿verdad? Los iraníes no van a abandonar esta lucha. Así que no tenemos una verdadera capacidad de coerción. Ellos sí la tienen, porque pueden causar un daño enorme a la economía internacional. Y uno podría decir, bueno, el presidente Trump puede subir la escalada y vencerlos de esa manera. Trump can go up the escalation ladder and we can beat them that way. On the contrary, if he goes up the escalation Al contrario, si sube un peldaño más en la escalada, si la semana que viene ataca centrales eléctricas y puentes, los iraníes se van a poner a trabajar. Van a colaborar con los hutíes para cerrar el Mar Rojo. Y eso sería desastroso para nosotros. Además, si empieza a atacar las instalaciones de producción de petróleo en Irán, los iraníes responderán contra las instalaciones petroleras y quizá incluso contra las plantas desalinizadoras en países como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y otros. Los iraníes están jugando una mano muy fuerte aquí, mucho más fuerte que los Estados Unidos. a much stronger hand than the United States is. I've heard, Professor Mearsheimer, that He oído, profesor Mearsheimer, que Estados Unidos, ¿por qué? Y la administración Trump lo decía constantemente, incluso en medio de la crisis más reciente, sobre todo durante los 40 días de hostilidades a los que usted se refería antes, decía algo así como, bueno, no necesitamos el estrecho porque somos un productor independiente de petróleo. Y hay incluso críticos de la política exterior estadounidense que miran esto y dicen, bueno, Estados Unidos está dispuesto a sacrificar el estrecho, está dispuesto incluso a sacrificar la energía del Golfo con tal de debilitar a Irán e incluso acaparar los mercados energéticos por su cuenta. ¿Qué le parece este argumento? Porque lo estoy escuchando cada vez más, sobre todo a medida que la guerra se prolonga. Lo veo cada vez más presente en los debates, incluso entre quienes son críticos con lo que Estados Unidos está haciendo aquí. even those who are critical of what the United States is doing here. It's belied by American behavior. Let's go back to the June Eso 7th queda desmentido por el comportamiento de Estados Unidos. Volvamos al artículo 5. Dice que Irán controla el estrecho y que el futuro del estrecho se negociará entre Omán e Irak. Eso es lo que decía. Los Estados Unidos ni siquiera se mencionan en la parte del artículo 5 que trata sobre el estrecho. Entonces, si el estrecho no le importa a Estados Unidos, ¿por qué les preocupaba tanto el artículo 5? ¿Por qué estaban tan interesados en debilitar el memorando de entendimiento, que fue exactamente lo que hicimos al enfrentarnos a los iraníes por el control del estrecho? Queríamos tener una influencia real sobre quién entraba y quién salía de allí. wanted to have real influence on who got into and out of the strait. We were the ones who went to great lengths. Fuimos nosotros quienes hicimos todo lo posible por abrir el canal omaní que recorría la costa de Omán. Presionamos muchísimo a los omaníes para que se pusieran de nuestro lado frente a los iraníes. Según casi todos los testimonios, los omaníes estaban más bien dispuestos a colaborar con los iraníes para negociar algún tipo de acuerdo que permitiera vigilar el tráfico por el estrecho de Hormuz. Fuimos nosotros quienes frustramos cualquier posible acuerdo o negociación entre los omaníes y los iraníes,
porque nos importaba mucho el estrecho y nos importaba tener un canal en el estrecho que controláramos de forma efectiva. Así que toda esa retórica que se escucha tiene muy poco que ver con la realidad. Bears little resemblance to reality. Now, I want to ask you about more about Yemen. Ahora quiero preguntarte más sobre Yemen, porque no solo la situación en el estrecho de Bab el-Mandeb puede convertirse en un punto clave tanto para Irán como quizá para lo que llamamos el eje de la resistencia en respuesta a una posible escalada de Estados Unidos. También hay informes, y lo vimos a principios de esta semana, de que Estados Unidos dio su visto bueno a Arabia Saudí para atacar Yemen, para atacar su aeropuerto. Y después, Ansar Allah, los hutíes, respondieron con bastante fuerza contra Arabia Saudí por su cuenta. Quite forcefully against Saudi Arabia on its own. Now they're saying that they are going to Ahora dicen que van a atacar instalaciones vitales de Arabia Saudí si Arabia Saudí continúa con su agresión contra Yemen. Así que mi pregunta para usted es, ¿por qué Trump dio luz verde y su aprobación para que Arabia Saudí emprendiera esta agresión, con la ayuda, por supuesto, de Estados Unidos? Y me intriga saber qué cree usted que hay detrás de todo esto. ¿Por qué hacerlo? Sobre todo en un momento tan delicado, en el que claramente hay planes, o al menos intenciones, de una escalada que podría llevar justo a los resultados que usted ha descrito aquí. Bueno, creo que la pregunta aún más importante, Danny, y no digo que la tuya no lo sea, pero la más importante es, ¿por qué atacaron los saudíes el aeropuerto en Yemen, el aeropuerto controlado por los hutíes? ¿Por qué decidieron enfrentarse a los hutíes, que no solo pueden responder atacando a Arabia Saudí, sino que además pueden prácticamente bloquear el Mar Rojo, porque viven justo al lado del estrecho de Bab el-Mandeb? A mí me parece una locura que los saudíes decidan pelearse con los iraníes, con los hutíes, que están aliados con los iraníes. En todo caso, en este momento, lo que los saudíes deberían querer es mantenerse al margen del conflicto. Ya sabes, siendo todo lo amables que se pueda con los iraníes, todo lo amables que se pueda con los hutíes. Pero lo que pasó aquí fue que un avión llegó desde Teherán con una delegación compuesta sobre todo por hutíes que habían estado en el funeral del Ayatollah Khomeini. Intentaron aterrizar en un aeropuerto controlado por los hutíes, o al menos lo intentaron, y los saudíes atacaron el aeropuerto antes de que pudieran aterrizar, obligándolos a desviarse a otro aeródromo. ¿Por qué harían eso los saudíes? Luego, claro, lo que hicieron los yemeníes o los hutíes fue responder de inmediato contra Arabia Saudí y empezar a hablar de cerrar el Mar Rojo y de impedir que todo ese petróleo saudí llegara a los mercados internacionales. Eso, la verdad, me resulta difícil de explicar. No sé en qué estaban pensando. Y luego está tu pregunta. ¿Por qué la administración Trump dio luz verde a los saudíes? Eso también cuesta entenderlo, porque Estados Unidos tiene un interés claro en no enfrentarse a los hutíes y en mantener abierto el Mar Rojo. Por cierto, recuerda que empezamos el conflicto con los hutíes en marzo de 2015. Y recuerda también que el presidente Trump llega al cargo el 20 de enero de 2017. 2 meses después, decide que va a entrar a golpear a los hutíes y a ponerlos en su sitio. Joe Biden, el adormilado, no pudo hacerlo, pero él sí lo haría. En mayo se dio cuenta de que los hutíes eran tipos duros y que no iba a ganar, así que se echó atrás. Debería haber aprendido entonces que no conviene meterse en una pelea con los hutíes, sobre todo porque pueden bloquear el Mar Rojo o el tráfico que sale de allí. Aún así, parece que el presidente Trump dio luz verde a los saudíes para enfrentarse a los hutíes, que están muy aliados con los iraníes, lo cual, desde un punto de vista estratégico, como tú y yo sabemos, no tiene ningún sentido. Así que, si me pides que explique por qué los saudíes hicieron lo que hicieron y por qué el presidente Trump hizo lo que hizo, no tengo una buena respuesta.
And if we remember that period, Y si recordamos aquel periodo durante la guerra que Estados Unidos libró contra los hutíes, vimos al USS Harry Truman. Creo que una de las principales razones por las que se detuvieron fue porque el portaaviones USS Harry Truman tuvo que hacer maniobras evasivas varias veces durante ese tiempo para esquivar los misiles de Ansar Allah, los hutíes yemeníes, y perdió varios cazas F-18, que la verdad son bastante caros. Así que fue algo muy importante. that was a big deal. Can I make one other point there? Of course. Would you say ¿Puedo añadir algo más sobre eso? Por supuesto. Lo que dices es, sin duda, muy importante, pero hay otra dimensión en ese conflicto contra los hutíes que merece mencionarse, porque tiene relación con lo que está ocurriendo ahora con esos ataques de represalia entre Irán y Estados Unidos. Otra razón por la que pusimos fin a la guerra contra los hutíes fue que estábamos utilizando enormes cantidades de armamento valioso, de municiones muy preciadas en esa campaña. Y empezamos a dar cuenta de que no era una decisión inteligente, sobre todo porque no parecía que fuera la guerra contra los hutíes. Y por cierto, esto es igual que la campaña de bombardeos de 40 días. Una de las principales razones por las que aquella campaña terminó fue que estábamos gastando enormes cantidades de munición valiosa, algo parecido a lo que pasó con los hutíes. Si avanzamos hasta el presente, vemos este intercambio constante de ataques y respuestas, y al presidente Trump hablando de subir un peldaño más en la escalada la próxima semana. Esa misma lógica vuelve a estar en juego. Como te dije antes, las dinámicas de fondo que dieron lugar al memorando de entendimiento del 17 de junio no han desaparecido. Y lo último que necesitamos es una guerra prolongada de represalias, en la que acabemos gastando todas esas valiosas municiones que necesitamos para otras situaciones en distintas partes del mundo, especialmente en Asia Oriental. Así que este conjunto de consideraciones sobre las municiones es otro factor importante que impulsa al presidente Trump a querer poner fin a esta guerra lo antes posible. En otras palabras, no se trata solo de la economía internacional. No se trata solo del daño que pueda sufrir la región del Golfo. También está el hecho de que estamos consumiendo una enorme cantidad de armas de nuestro propio arsenal y que reponerlas llevará muchísimo tiempo. Quería preguntarle, profesor Mearsheimer, por el papel de Israel en todo esto. Es curioso, porque a pesar de mostrarse increíblemente decidido a reanudar la guerra, Israel nunca apoyó el memorando de entendimiento ni las conversaciones con Irán. Quería que la guerra, que duró 40 días, continuara sin pausa. Pero en muchos aspectos, ha quedado al margen de este toma y daca que usted describe. No ha habido muchos informes, si es que ha habido alguno, sobre la participación israelí en estos ataques. Y me gustaría saber qué cree usted que está haciendo Israel ahora. ¿Cuál es su situación actual, teniendo en cuenta que Netanyahu ha dicho que no van a retirarse? No habrá retirada ni del Líbano ni de Siria, a pesar de los informes que apuntan a que Trump quería hacerlo. Y bueno, han sido los principales defensores de esta guerra, pero ahora parecen, al menos por el momento, estar observándola desde la barrera. Sí, es una gran pregunta. Es un tema que hoy en día no recibe mucha atención. Los israelíes, de alguna manera, han quedado al margen del debate sobre el conflicto en curso entre Estados Unidos e Irán. Y es paradójico, porque los israelíes tuvieron un papel muy importante para que Estados Unidos se implicara en esta guerra y también en la campaña de bombardeos de 40 días. Pero ahora, parece que ya no tienen mucho peso en lo que respecta al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Un par de cosas. Primero, creo que los israelíes entienden que si se involucran en la lucha, se convierten en un objetivo para los misiles balísticos y los misiles de crucero iraníes.
And it's very important to understand. Y es muy importante entender que, si volvemos a la guerra de los 40 días, aunque los israelíes hicieron enormes esfuerzos por ocultar el hecho de que su país fue duramente golpeado por todos esos misiles y drones iraníes, la realidad es que sí fueron golpeados. Ahora lo sabemos. Así que los israelíes no tienen ningún interés en volver a meterse en la pelea y convertirse en un gran imán para los misiles balísticos y los drones iraníes. Desde su punto de vista, es mucho mejor que los iraníes disparen contra Bahrein, Kuwait o Jordania y no contra Israel. Y también les conviene más si pueden pasarle la responsabilidad a Estados Unidos para que sea Washington quien haga el trabajo duro de dañar o debilitar a Irán. Lo que están haciendo los israelíes es quedarse al margen y pasarle la responsabilidad a otros. Y todo esto ocurre en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El siguiente punto que quiero destacar es que en este momento, lo que realmente les preocupa es Líbano y en menor medida Siria. Quieren enfrentarse a Hezbollah y causarles un daño serio, si no derrotarlos por completo, en el sur del Líbano. Al mantenerse fuera del enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, o de una lucha directa con Irán, se liberan para centrarse en cómo lidiar con Hezbollah. Y, como bien sabes, Danny, están hasta el cuello de problemas con Hezbollah en el sur del Líbano. Hezbollah es otro adversario formidable, así que los israelíes prefieren concentrarse en Hezbollah en el sur del Líbano. Y por supuesto, también les interesa tomar territorio y consolidar su posición en el sur de Siria. Ahora bien, quiero añadir un punto más sobre todo este asunto. Si volvemos al memorando de entendimiento, hemos hablado mucho del artículo 5, que trata sobre el estrecho, pero el artículo 1 trata sobre el Líbano, y conviene recordar que es el primer artículo del memorando. Está bastante claro que los iraníes querían que fuera el primero. Habla del Líbano, y los iraníes sostienen que los combates deben detenerse allí, y también que los israelíes tienen que retirarse del sur del Líbano. Y por supuesto, los israelíes han dejado claro que no tienen ninguna intención de salir del sur del Líbano ni del sur de Siria. Creo, Danny, que cuando volvamos a negociar, cuando el presidente Trump retome las negociaciones con los iraníes, esta vez los iraníes van a mostrarse más duros con el tema del sur del Líbano que la vez anterior. Creo que después de que se firmó el memorando de entendimiento del 17 de junio, parecía que los iraníes estaban dispuestos a mirar hacia otro lado en lo referente a que Israel abandonara el sur del Líbano. Me parece que ese fue el único asunto que los iraníes no parecían decididos a defender. Imagino que la próxima vez que haya una negociación, lo que veremos es que los iraníes van a ponerse firmes con los estadounidenses sobre la presencia de Israel en el sur del Líbano. Y creo que es muy probable que los iraníes digan algo así como: no vamos a negociar hasta que saquéis a los israelíes del sur del Líbano. Punto. Se acabó. Ahora bien, no estoy diciendo que eso vaya a pasar necesariamente, pero tengo la sensación de que los iraníes van a ser interlocutores más duros de aquí en adelante que cuando estábamos preparando el memorando de entendimiento del 17 de junio. Y eso encaja con lo que vengo diciendo, Danny, que con el paso del tiempo, la capacidad de presión coercitiva de Irán aumenta. En otras palabras, el equilibrio de poder coercitivo entre Estados Unidos e Irán se va desplazando a favor de Irán a medida que pasa el tiempo. Y eso, por supuesto, es lo que está ocurriendo. Así que no me sorprendería que la próxima vez veamos a los iraníes actuar de forma más firme en lo que respecta al sur del Líbano y a la presencia militar israelí en esa zona. Quería preguntarle qué piensa sobre la trayectoria de la hegemonía de Estados Unidos y también sobre el sueño de hegemonía de Israel, lo que ellos llaman el Gran Israel, en la región. Quería hacerle esta pregunta a la luz de los comentarios que ha hecho hoy Donald Trump
sobre su reacción al hecho de que, según él, la OTAN y muchos aliados de Estados Unidos se están negando a ayudar en la última fase de esta guerra. Última hora. El presidente Trump ha publicado en Truth Social diciendo: "Ya no necesitamos ni queremos la ayuda de los países de la OTAN. Nunca la necesitamos". Lo mismo con Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, hablando como presidente de los Estados Unidos de América, con diferencia el país más poderoso del mundo, no necesitamos la ayuda de nadie. Los medios internacionales bromean con esto. Esa fue su reacción ante el hecho. Y también hizo otros comentarios en ese foro de defensa, un foro de la industria de defensa en Pensilvania. Dijo algo así como que Corea del Sur no nos está ayudando, a pesar de que tenemos tropas estadounidenses allí, en peligro por Corea del Norte, por Kim Jong-un y todo eso. Pero, más importante aún, está la cuestión de cómo está afectando esta guerra a Estados Unidos e Israel, que ambos tienen ambiciones de ser hegemónicos, de tener to attest, de expandir su influencia. ¿Es eso lo que está ocurriendo aquí? Permíteme empezar diciendo que el argumento de que Estados Unidos no necesita aliados es absurdo. Quiero decir, Estados Unidos considera a China como la principal amenaza del planeta. Está profundamente comprometido con reorientar su política hacia Asia con el objetivo de contener a China. La idea de que no necesitamos aliados para hacer eso. Supongo que si el presidente Trump hubiera estado al frente de Estados Unidos a finales de los años 40 y en los 50, no habría creado la OTAN, porque pensaría que no necesitaba aliados para contener a la Unión Soviética. No es un argumento inteligente. De hecho, no tiene ningún sentido. Así que es simplemente otra de esas declaraciones del presidente Trump que te hacen preguntarte de verdad en qué está pensando sobre cómo funciona el mundo. En cuanto a Estados Unidos e Israel, creo que no hay duda de que Israel estaba decidido a ser la potencia dominante en Oriente Medio y hacer todo lo posible por debilitar a sus posibles adversarios, o si no podía debilitarlos, hacer que dependieran de Estados Unidos. Como bien sabemos, tanto Egipto como Jordania, e incluso ahora Siria, dependen en gran medida de Estados Unidos, lo que sin duda beneficia a Israel. También sabemos que Israel preferiría ver a los grandes países de la región muy debilitados. No hay duda de que Israel no se interesaba solo por un cambio de régimen en Irán. En realidad, querían desmembrar Irán, querían debilitarlo profundamente para que Israel fuera militarmente mucho más poderoso que Irán. Y como mucha gente ha señalado, ahora los israelíes hablan de Turquía como una gran amenaza. Bueno, Turquía es otro de esos grandes países del Gran Oriente Medio. Y como era de esperar, los israelíes tienen ahora a Turquía en su punto de mira. Todo esto forma parte del interés de Israel por convertirse en una potencia regional que domine Oriente Medio. Pero eso no va a ocurrir. De hecho, la guerra con Irán ha causado un enorme daño a los intentos de Israel de alcanzar esa visión, porque Irán va a salir de esta guerra mucho más fuerte de lo que estaba el 27 de febrero. Desde el punto de vista de Israel, esta guerra, la guerra entre Irán por un lado y Estados Unidos e Israel por el otro, ha sido un desastre estratégico. No se ha conseguido ningún objetivo. Ahora Irán controla el estrecho de Hormuz, y si se llega a un acuerdo final, Irán obtendrá todo tipo de beneficios económicos que le ayudarán a aumentar su poder en el futuro. Así que la idea de que Israel vaya a ser una potencia regional ya ni siquiera es posible. Y por supuesto, los turcos tampoco van a permitir que eso ocurra. La idea de que Israel vaya a debilitar a Turquía o a causarle un gran daño, creo que tampoco está sobre la mesa. En cuanto a Estados Unidos, creo que la pregunta interesante es si seguirá o no en Oriente Medio, y en concreto, si permanecerá en el Golfo Pérsico cuando termine esta guerra.
The question is, will we think it makes strategic La pregunta sense es, to ¿pensaremos que relocate tiene our sentido bases to estratégico places like reconstruir Bahrain, nuestras bases en lugares como Bahrein, Kuwait y otros similares? Y además, ¿querrán esos 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo que estemos allí, teniendo en cuenta que fuimos nosotros quienes provocamos esta guerra que ha causado una enorme destrucción en cada uno de sus países? No está claro que quieran nuestras bases allí, así que sigue siendo una incógnita qué pasará con las bases estadounidenses en la región y con la estructura de alianzas de Estados Unidos en esa zona. En definitiva, esto es una forma de decir que desde el punto de vista estadounidense, y sobre todo desde el israelí, esta guerra ha sido un desastre. This war has been a disaster. Now, there is an audience member's question I did want to Ahora, ask. hay una pregunta del público que quería hacerte. Mucha gente tiene curiosidad por conocer tu opinión sobre el papel que está desempeñando China en la guerra entre Estados Unidos e Irán. Se han planteado muchas teorías sobre lo que China está haciendo. Algunos dicen que incluso está presionando a Irán para que deje de atacar ciertos objetivos, para que no escale el conflicto o para que sea más receptivo a las negociaciones. Yo no he visto ninguna prueba de eso. Sé que has viajado a China varias veces. Yo también he estado allí en varias ocasiones y nunca he visto indicios de que eso sea algo que realmente les interese. Pero aún así, China sí tiene intereses en cuanto a la estabilidad. Así que me gustaría saber cuál es tu opinión, si tienes alguna idea sobre cuál es el papel de China en este conflicto en este momento, si es que tiene alguno. Bueno, a ver, no sé exactamente qué piensan los responsables políticos chinos sobre Irán, pero me parece bastante claro que Irán, Rusia y China son enemigos mortales de Estados Unidos. Y elijo mis palabras con cuidado. Creo que Estados Unidos tiene interés en dañar seriamente a esos 3 países. Y pienso que, cuando estás en una situación así, como la que viven Irán, China y Rusia, tienes un interés profundo en colaborar para frenar a Estados Unidos. China, por ejemplo, tiene un interés muy claro en asegurar que Estados Unidos no deje a los rusos en Ucrania. Además, tanto Rusia como China tienen un interés muy arraigado en asegurarse de que Estados Unidos pierda su guerra contra Irán. Sería claramente ventajoso para ellos. Y por eso vemos todo tipo de indicios de que los iraníes están recibiendo información de inteligencia importante tanto de los chinos como de los rusos. Hay numerosos informes sobre el envío de armas chinas y rusas a Irán, porque, una vez más, ni China ni Rusia quieren que Irán pierda. Y por supuesto, Irán también tiene un interés sin tuvar en colaborar con China y con Rusia. Llevando esto un paso más allá, porque la pregunta tenía que ver sobre todo con China. Si tú eres China y te preocupa tener a Estados Unidos en tu patio trasero o directamente delante de ti, si te preocupa que Estados Unidos gire su atención hacia Asia para contenerte, la idea de que Estados Unidos se desvíe lanzando una guerra en Oriente Medio que se convierte en un conflicto prolongado es una noticia estupenda. La guerra en Irán ha hecho que Estados Unidos sea parte de Asia Oriental para mantener suficientes fuerzas en el Golfo Pérsico y poder luchar contra Irán. Esto es como caído del cielo para los chinos. Así que los chinos, de una forma muy importante, tienen un interés claro no solo en que Estados Unidos pierda la guerra, sino en que la guerra se alargue, porque eso mantiene a Estados Unidos atado en Oriente Medio. Por eso creo que, en conjunto, Saudi-Nastain, en Arigunes Syria, China. Sí, sí. Y eso siempre me ha generado curiosidad, porque ya sabes, algunos han señalado que quizá China tiene una relación muy buena con Pakistán, y otros han dicho que tal vez sea China, a través de Pakistán, quien impulse las negociaciones y presione para poner fin a la guerra. Pero al mismo tiempo, Pakistán tiene un gran interés en que este conflicto no se descontrole, entre otras cosas porque está equilibrando sus relaciones con Irán. Y además, incluso hoy mismo,
Altos mandos militares han dicho que si Irán atacara a Arabia Saudí, por ejemplo, si esta crisis energética, este toma y daca de infraestructura por infraestructura, llegara a producirse, entonces Pakistán podría verse obligado a cumplir el acuerdo militar que mantiene con Arabia Saudí. Creo que, bueno, tengo curiosidad por saber qué opinas de esto. A veces me da la impresión de que la gente tiende a restar importancia al papel de intermediarios como Pakistán, que tiene sus propios intereses y que además está realmente en la región. A diferencia de China, que como decías, aunque tiene un gran interés en que Estados Unidos siga con su incursión y su guerra interminable en esta parte del mundo, en realidad no forma parte de la región. Bueno, creo que la pregunta que tienes que hacerte, Dani, es ¿qué ganaría Pakistán metiéndose en una pelea entre Arabia Saudí e Irán? Supongamos que los iraníes atacan a Arabia Saudí y los saudíes responden, y se desata una campaña de represalias entre ambos. No hay duda de que los estadounidenses se pondrán del lado de los saudíes, así que no es que los saudíes vayan a quedarse solos, contarán con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ganaría Pakistán participando en eso? Quiero decir, ¿realmente podrían inclinar la balanza en contra de Irán? No lo creo. ¿Van a tener mucha importancia a la hora de decidir quién gana la pelea? No lo creo. Y van a causarse muchos problemas en el sentido de que van a alejar a los iraníes. Creo que la respuesta es sí. Por eso, si yo estuviera en el lugar de Pakistán y estallara un conflicto entre Arabia Saudí e Irán, no querría involucrarme. No está en mi interés estratégico. Y hablo aquí desde el punto de vista pakistaní. Así que no veo que eso vaya a ocurrir. Y dado que has mencionado que Irán, Rusia y China están muy conectados en todo esto, en lo que respecta a las ambiciones y los objetivos de Estados Unidos, me interesa saber qué opinas sobre cómo esta nueva fase de la guerra contra Irán afecta a otros puntos de tensión en el mundo, en especial a Ucrania. Porque da la impresión de que Estados Unidos, al menos en su discurso, ha apartado un poco la mirada de ese conflicto, pero la guerra sigue muy viva. Y sinceramente, no veo que su rumbo haya cambiado demasiado, o nada en absoluto, a pesar de que ha habido, creo yo, una gran campaña mediática intentando presentar la situación como si Rusia estuviera ahora a la defensiva. Así que me gustaría saber si crees que esta guerra en curso con Irán tendrá un impacto en lo que está ocurriendo en Ucrania y en otras partes del mapa geopolítico. Bueno, creo que cuando hablamos de la guerra en Ucrania, hay que separar lo que pasa en el campo de batalla de esa campaña de drones de largo alcance que los ucranianos están llevando a cabo contra territorio ruso. Si miramos lo que ocurre en el frente, creo que los rusos están ganando. Pienso que los ucranianos están en apuros. Y no hay duda de que los rusos no están ganando rápido. Es una victoria lenta, eso está claro, pero los rusos están avanzando poco a poco sobre las fuerzas ucranianas. Los ucranianos tienen serios problemas de personal y eso está afectando a su rendimiento en el campo de batalla. Y todas las pruebas nos dicen que no son capaces de resolver el problema de personal, que además va peor, porque dentro de la propia Ucrania está aumentando la resistencia al reclutamiento. Así que en lo que respecta al campo de batalla, creo que los rusos están avanzando. La guerra de drones de largo alcance que Ucrania está llevando a cabo, con ayuda de los europeos y de Estados Unidos, contra los rusos, es lo que la mayoría de la gente en Occidente y en Ucrania ve como la gran baza de Ucrania. Esta es la forma en que Ucrania puede lograr un resultado favorable en la guerra. Y si uno mira lo que dijo y cómo actuó el presidente Trump en Francia a mediados de junio durante la cumbre del G7, y luego observa lo que dijo y cómo actuó a principios de julio en la reunión de la OTAN en Ankara, parece que el presidente Trump
se ha vuelto a comprometer a intentar causar un gran daño a Rusia con esta campaña de drones. To Russia with this drone campaign. President Trump seems to be very enthusiastic. El presidente Trump parece estar muy entusiasmado con esta campaña de drones de largo alcance que los ucranianos están llevando a cabo contra Rusia y quiere apoyarla. Si te fijas en la declaración que emitió el G7, fue el 17 de junio, después de la reunión en Francia. Lo que dijeron los países del G7, y por supuesto, eso incluye a Estados Unidos y al presidente Trump, fue que lo que vamos a hacer es acelerar, fíjate en esa palabra, acelerar de nuestros esfuerzos para ayudar a Ucrania a la memorar con drones a Gand. Además, que vamos a presionando con fuerza para que usaño y la rusa. To do more damage to the Russian economy. This clearly signifies to me. Esto para mí deja claro que el presidente Trump sigue en la lucha contra Rusia en Ucrania. Recordemos que en agosto del año 2025, durante su primer año en el cargo, viajó a Ankara, donde se reunió con Putin. Y en ese momento parecía que Rusia y Estados Unidos iban a lograr una especie de gran acercamiento como resultado de esa reunión en Ankara. Y eso siguió pareciendo así durante buena parte de 2025. Pero si miramos lo que ha pasado en 2026, sobre todo lo ocurrido en la cumbre del G7 y en la reunión de la OTAN, a mí me da la impresión de que el presidente Trump ha dado prácticamente un giro de 180 grados. Pretty much a 180-degree turn. And this tells you that this one. Y esto te dice que este conflicto se va a decidir en el campo de batalla. Y ahí creo que los rusos van a ganar. Eso deja abierta otra cuestión. ¿Qué pasará si la guerra de drones empieza de verdad a tener un efecto serio sobre Rusia, sobre su economía y sobre la opinión pública rusa? ¿Qué harán entonces los rusos? ¿Van a escalar el conflicto? ¿Y cómo lo harán? Es una pregunta enorme. Y todo esto nos muestra que tenemos dos guerras en curso, uno en Oriente Medio, que podrían tener consecuencias desastrosas. Sí, desde luego. Bueno, creo que este es un buen momento para cerrar el programa. ¿Tienes alguna palabra final antes de que terminemos el programa de hoy? Solo espero que todo mi análisis esté equivocado y que por razones que no he sabido ver, todo salga de maravilla en el Golfo, que se logre un acuerdo negociado allí y también un acuerdo negociado en Ucrania. Pero por desgracia, no veo cómo se puede contar una historia creíble sobre cómo acabar con acuerdos de paz realmente significativos en ninguna de esas dos regiones. Creo que lo que se ve es conflicto hasta donde alcanza la vista. Y eso es Profits with Rior. Bueno, quiero dar las gracias a todos los que enviaron un super chat. También a todos los que nos han visto hoy y a los moderadores que han ayudado con el chat. Y rápidamente, mañana volveré a las 12 del mediodía, hora del este, el 17 de julio, con Pepe Escobar. Profesor Mearsheimer, ha sido un placer estar con usted. Podemos salir juntos. Y a todos, dadle al botón de me gusta. Así, el directo seguirá teniendo visibilidad cuando terminemos.